Amén, hermanos. Dios es bueno. Amén. Que nos compartir la palabra, ¿sí? Solo Él se puede fijar en nosotros para que podamos ser ese instrumento y podamos también estar aquí compartiendo la palabra. Como dijo nuestro pastor, y en cada reunión él nos dice, ¿no? Estamos estudiando los Salmos Masquil y ahora sí puede entender por qué, de dónde viene este nombre, qué significa, ¿no? Los Salmos Masquil son salmos de instrucciones, ¿sí? Para poder actuar con prudencia, instrucciones que nos dan tal vez un poco más de entendimiento para que podamos tener esa inteligencia y sabiduría, ¿sí? Para poder actuar. Antes de empezar con el Salmo 44, quisiera que podamos orar y el Señor sea hablando en nuestras vidas. Amén. Bendito Padre, gracias Señor, te damos por este tiempo, por cada vida, Señor, que se diosita en este lugar. Sabemos que no hay mejor lugar que estar aquí reunidos, Señor, escuchando la palabra. Padre, hoy te pido que tú seas hablando en nuestras vidas y yo solamente ser un instrumento tuyo, Señor. Y cada palabra, Señor, que salga de mi boca no sea, Señor, hablando yo, sino tú al pueblo, Señor. Hay mucha necesidad en nuestras vidas, Señor, de poder ser edificados por ti. Te entregamos este tiempo en tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Quisiera que podamos ir al Salmo 44. Vamos a leerlo. Amén. Todos pueden seguirme con la lectura. Este salmo, como introducción, es una súplica por victoria, ¿sí? Los autores, enseguida les voy a decir quiénes son. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Dice la palabra: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra, por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni en mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero.
Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Amén a la palabra. Vamos a desglosar este salmo. Para empezar, los autores son los hijos de Coré. No sé si alguna vez escucharon quién era Coré. ¿Algunos saben quién era Coré? Amén. Amén. Coré era un levita en el tiempo de Moisés. ¿Sí? Él se rebeló, él armó una rebelión contra Moisés. A él no le pareció muy bien que Moisés liderara o cómo lideraba. O sea, él estaba como que, a pesar de que él tenía como les digo, era levita, también tenía acceso al tabernáculo, a él no le parecía que Moisés sea el líder, que Moisés sea, digamos, un sacerdote, ¿no? Y junto con otros, él armó esa rebelión, como diciendo, ¿no? ¿Por qué él? ¿Quién es él para que maneje al pueblo? ¿Y por qué no puedo ser yo? ¿Por qué no puede ser otro? ¿No? Entonces, él planeó la rebelión, pero Dios se enojó, ¿sí? Fueron consumidos por el fuego divino y tragados por la tierra, ¿sí? Por su pecado de querer usurpar la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Entonces, los autores de este salmo son los hijos de Coré, los cuales estaban siendo ayudantes del templo, estaban al servicio. Entonces ellos no hicieron lo mismo que hizo Coré. En este salmo podemos ver como tres fases, ¿no? Primeramente, como hemos leído en los primeros versículos, es un recordatorio del poder de Dios. Se enfatiza más en cómo Dios los sacó y los lleva a la tierra prometida. Luego, en los siguientes versículos, muestran su aflicción por la que estaban pasando. Y por último, suplican por ayuda al Señor. La primera parte dice, ¿a qué se refiere echaste las naciones? Se refiere a la conquista de Canaán. Sabemos que Canaán era la tierra prometida, ¿sí? La tierra prometida, un testigo para que el mundo pueda ver el poder y el amor de Dios, ¿sí? Donde toda la nación, todo Dios que hizo, limpió esa nación de todo el paganismo que había ahí, ¿sí? ¿Cuántas veces en nuestras vidas Dios tuvo que expulsar lo que no le agradaba? Obras de la carne, ¿sí? Algo así podemos enfocarlo también en nuestras vidas, ¿sí? En el versículo 3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Eso se refiere a que no fue posible para Israel, dice, librarse en sus fuerzas. Tuvo que ser Dios quien nos haya librado de todo lo que estaban pasando. Igual que para nosotros, muchas veces no nos es posible ganar batallas espirituales por nuestras fuerzas. No lo vamos a poder hacer, ¿sí? A nuestra manera, tampoco. Rebelándonos como Coré, tampoco, ¿sí? Todas las batallas espirituales vamos a vencerlas a través de la fe en Cristo. No hay otra manera de llegar al Padre, de conseguir el favor de Dios, si no tenemos la fe en Cristo. Esto encierra muchas cosas, no simplemente creer en Él, sino también obedecer, ¿sí? A través de la oración y sujeción a nuestro Rey. Después podemos continuar con el versículo 5, dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos adversarios, dice. La victoria es nuestra por lo buenos que somos, por las capacidades, habilidades que tenemos, por el dinero, por la posición, por la manera que tenemos para influir a los demás, no.
No. Nosotros somos cristianos, ¿no? Sino toda victoria que tenemos en nuestras vidas es por medio de la fe, como decíamos, y esa victoria que nos da simplemente el Señor. Amén. En el versículo 6 dice, porque no confiaré en mi arco, ¿no? Ni en mi espada me salvará. Entonces, lamentablemente, para muchos de nosotros, nuestras habilidades, como decíamos, no son suficientes. No importa cuán fuertes seamos, ni hábiles para algunas cosas. ¿En quién confiamos o en qué? En lo único que tenemos fuerte y seguro que podamos confiar es en Dios. Si depositamos nuestra confianza en una persona, sabemos que esa persona nos puede fallar. Nosotros podemos fallar a las personas, ¿sí? Pero Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a fallar. Si nuestra confianza está en Él, podemos estar seguros. Amén. Pablo decía que no deberíamos jactarnos de otra cosa que no sea conocer a Jesús. Amén. Las aflicciones que sufrimos a causa de seguir a Dios, siendo obedientes a pesar de todo lo que podamos hacer, tanta fe que podamos tener, como Job, él, a pesar de ser obediente, incluso acá en el Salmo, estos salmistas estaban siendo obedientes, estaban siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, pero no, muchas veces, aunque estemos siendo obedientes, aunque estemos en el camino y tal vez haciendo bien las cosas, eso no quiere decir que nunca vamos a tener derrotas. Sí, como Jesús dijo, ¿no? Vamos a tener aflicción en este mundo, pero siempre Él decía, ¿no? Recuerden, yo he vencido al mundo. Entonces, en este mundo no nos vamos a librar de la aflicción, de la derrota. Pero ahí podemos entender, ¿no? Que estamos sufriendo también muchas veces a causa de seguir a Dios. Si estamos andando bien y a pesar de eso viene la derrota y a pesar de eso nos critican y a pesar de tantas cosas, estamos sufriendo por causa de seguir al Señor. ¿Sí? Entonces eso es lo que ellos decían. ¿Por qué? Si somos obedientes, ¿por qué, Señor? Así como Job, ¿no? Lo perdió todo, pero aún así él confiaba, él sabía en quién estaba confiando. Amén. Como en Deuteronomio 27, 28, son capítulos donde ahí se ven, ¿no? Las consecuencias de las maldiciones y maldiciones de la desobediencia. Y en el 28 pude ver que también están las bendiciones a causa de la obediencia, ¿sí? Que son abundantes, muchas bendiciones cuando somos obedientes. Pero cuando hay derrota, a pesar de la obediencia, ahí decimos, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si estoy siendo obediente. Entonces ahí volvemos al mismo punto, ¿no? Que estamos sufriendo a causa de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad al Señor. Pero esto no tiene que desanimarnos, ¿sí? Porque muchas veces son pruebas. Ahí a veces no encontramos una respuesta. Como aquí en el Salmo dice, despierta, Señor, ayúdame. Hay un silencio. No siempre el Señor nos va a dar la respuesta, como Job le decía, no, Señor, ¿por qué? Pero en medio de todo esto, en medio de este sufrimiento, tenemos que entender que estamos siendo preparados para algo. Sí, ahí puede ser una prueba de saber a ver en quién estamos confiando. ¿Vamos a clamar o solamente nos vamos a quejar? Como dice nuestro pastor, ¿no? Son salmos masquil. Entonces aquí en este salmo yo pude ver que también es como una instrucción de lo que podemos hacer en medio de nuestra aflicción. Clamar, como ellos estaban en este tiempo clamando. ¿Sí? No ver como un castigo lo que nos está pasando, sino como algo que va a quedar como una cicatriz de una batalla que vamos a vencer de la mano de Dios, no con nuestras fuerzas. No va a ser posible, pero tenemos que continuar siendo leales
en ese proceso para que podamos vencer esa batalla, ¿sí? Y la esperanza que podamos tener es que nos vamos a hacer más fuertes, amén, ¿sí? Más fuertes en la espera, en el sufrimiento, en el dolor. Dios nos va a hacer más fuertes, ¿sí? Así como vemos, ¿no?, en la actualidad, un ejemplo, lo que está pasando en Nigeria. Pude averiguar un poco, pero son cosas muy, muy fuertes. Hay mucha violencia, es una persecución con asesinato. Porque si ellos están haciendo lo correcto, como dicen muchas personas del mundo, ¿no? ¿Por qué permite Dios entonces que les pase eso si están llevando la palabra? Ellos deberían siempre estar bien, no pasarles nada si Dios es tan poderoso. No, Dios está permitiendo esto, está en su voluntad, pero ellos continúan, ¿sí? Ellos continúan porque yo sé que ellos conocen la palabra, ¿no?, de Dios, y para ellos la muerte aún así es ganancia, como decía Pablo, ¿sí? Vamos a continuar con el versículo 22, que dice: pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Esa frase de ser contados como ovejas para el matadero es una frase para mí muy fuerte, ¿no? Porque ¿para qué cuentan a las ovejitas al matadero? Para matarlas, ¿sí? Como está pasando en Nigeria y en muchos lugares del mundo, la persecución que hoy en día estamos viviendo, porque son los últimos tiempos. Deberíamos, a pesar de tanto dolor, estar con esa paz de que ya se está cumpliendo la palabra, ¿no? Cristo viene ya, ¿sí? Cristo viene ya, esa es nuestra esperanza, tal vez nuestro consuelo de saber que todo esto está pasando porque está conforme a su voluntad y debemos someternos también a su voluntad. En el versículo 23, el salmista sugiere que no creyó que Dios lo había abandonado. Sí, dice: despierta, Señor, ¿por qué duermes? Despierta, no te alejes para siempre, dice. Entonces dice, si no, ¿qué le dice? Despierta. Es como si le estuviera instando a Dios, ¿no?, para que Él apresurara su ayuda. Como cuando estamos enfermitos o nos duele algo, ¿qué hacemos? Vamos a la farmacia, vamos al médico, buscamos ayuda. Entonces yo pienso que es algo así, ¿no?, cuando el salmista dice: ayúdame, Señor, despierta. Despierta, apresúrate a ayudarme. Y ellos se preguntaban, ¿no?, ¿por qué parece Dios dormido? Y algo muy similar pasó cuando Jesús estaba en la tierra. Vamos a Marcos 4, 35 al 41. Al 41. Esta es la historia de Jesús cuando calma la tempestad. ¿Qué pasó? Vamos a leer rapidito, a ver qué dice. Acompáñenme, por favor, con la lectura. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba a las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muchas veces en nuestras vidas parece que el Señor está ausente. Sí, estamos. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué pasó con los discípulos? Estaban temblando, decían: ¿cómo a pesar de que Él esté aquí con nosotros, no despierta,
vamos a perecer, vamos a morir en esta tormenta, ¿no? Igual nosotros, cuando estamos tan desesperados, creemos que Dios no está en control, que algo malo nos va a pasar y nos desesperamos. Y la desesperación es nuestro peor enemigo. Podemos cometer muchos errores, aún en el mundo, cuando no conocemos al Señor. ¿Qué podemos hacer cuando nos desesperamos? ¿Qué hemos hecho alguna vez cuando nos hemos desesperado? Hemos tocado cosas que el enemigo ese momento nos ofrece, ¿no? Y vemos en el mundo qué ofrece a la gente cuando está desesperada la gente en el mundo. Alcoholismo, drogas, personas y tantas cosas, ¿no? Pero a Dios gracias, en ese tiempo los discípulos no entendían muy bien todavía quién era Jesús. No sabían el poder que Él tenía. Pero en este tiempo nosotros no podemos tomar esa excusa de decir, yo no sé en quién confío. Ellos sí podían tomar esa excusa porque aún no habían visto las cosas que luego hizo Jesús. Como dicen, ¿no? Les pareció, en el último versículo dice, ¿no? Entonces, dice, temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún en el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Ahí se ve que no lo conocían bien todavía, ¿sí? Y bueno, como decía, nosotros no debemos tener, no nos sirve esa excusa. Amén. Ya sabemos nosotros en quién confiamos. Y también para acotar un poco más, quisiera que vayamos a Romanos 8:38, 39. ¿Alguien podría leer, por favor? Romanos 8:38 y 39. Amén. Amén. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Ni siquiera la muerte, dice, ¿no? Yo creo que esta palabra a nosotros, bueno, cada palabra que nos dice el Señor con promesa, debemos vivirla, sin creer. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque ya, ¿quién hizo posible que Él esté todo el tiempo con nosotros? Fue Cristo. ¿Sí? Él hizo posible que nada nos pueda separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte, porque Él venció la muerte en la cruz. Entonces, ni siquiera eso nos va a separar del amor de Dios. Amén. Aún en medio, dice, de nuestra desesperación, aunque sintamos que ya estamos al final de la soga, dice, nunca debemos estar al final de la esperanza. Sí, nunca. Nuestra carne está sujeta muchas veces al pecado, pero Dios nunca nos abandonará. Somos perecederos, ¿sí? ¿Qué se refiere a eso? Que vamos a algún día morir nosotros, nuestro cuerpo, ¿sí? Envejeceremos, pero Dios es eterno. Dios es eterno, Dios es el mismo de ayer, hoy y lo será siempre, ¿sí? Todos nuestros riesgos, humillaciones, pruebas y lo que tengamos que pasar muchas veces son oportunidades más bien para demostrar el poder y la presencia de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Lo que podemos nosotros también mostrarle al mundo, aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Esto, a veces, muchas veces nos pasan todas estas cosas para que otros puedan ver que Él vive en nosotros. Amén. Vamos al versículo 26, que dice, levántate en mi ayuda, Señor. Levántate en mi ayuda, Señor. La palabra redímenos, esta palabra también significa rescátanos,
¿sí? Es agobiante cuando sentimos que Dios está en silencio, ¿no? Muchas veces queremos respuestas. Personalmente a mí no me gusta una vida en silencio, no me gusta ver a alguien tal vez indiferente y no saber por qué le hice, qué pasó, ¿no? Yo pienso que es lo mismo o aún peor cuando sentimos que Dios está ausente, ¿sí? Pero ¿estamos buscando la respuesta realmente donde debemos buscar, de la manera que debemos buscar? ¿O estamos otra vez buscando a nuestra manera la respuesta? Cuando al parecer no vemos señales de ayuda por todo lo que vivimos, no se olviden, hermanos, que Dios todo lo sabe. Dios conoce todas nuestras aflicciones, aún ve cada lágrima, cada lucha que tenemos. Es visible para Él, nada está oculto. Podemos encerrarnos en un cuarto a llorar y salir como si nada, ¿no? Con una sonrisa, valientes tal vez. Pero Dios está viendo por qué estamos así. Dios ve por qué esa persona está llorando, ¿sí? Nada está oculto para Él. Amén. Así que son muchas veces, como les decía, ¿no? Pruebas, procesos. Pero Dios nunca se va a olvidar de ti. Nunca. ¿Sí? Aparentemente está ausente, pero no. Él simplemente puede estar obrando en aquellas cosas que no se ven. Porque dice también la palabra, ¿no? Que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y muchas veces yo lo vi en mi vida, tal vez decíamos con mi esposo, anhelamos tal cosita, no importa. Un auto para movernos, no importa un Jeep del año 80, digo, una petita del año 80, no importa, ¿no? Pero Dios muchas veces hace algo más, ¿sí? Está obrando en silencio, pero no está ausente. Él tiene todo bajo control, ¿sí? Nosotros no podemos ver con nuestros ojos o comprender sus pensamientos, pero Él es más grande que eso. Amén. En este salmo aparentemente hay un contraste, dice, ¿no? Porque al principio vemos cómo el salmista recuerda todas las cosas que él hizo para librar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, pero después al final acaba con un clamor, dice, ¿no? Pero ahí se ve la certeza que el salmista tiene en que Dios está bajo control, en que confía en Él, porque aún hasta el final Él clama por ayuda. Entonces nos enseña que no se trata de sentir siempre la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces no lo vamos a sentir. Se trata de confiar en que muchas veces en medio de que nos sintamos tan mal, tan abandonados, y a pesar de que muchos se puedan ir de nuestro lado, ¿sí? Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, pero con todo y eso dice, yo te recogeré. Aunque todos te abandonen, yo te recogeré. Yo estoy contigo. Él conoce cada detalle. Y al final, recordar, como el salmista empieza aquí recordando todo lo que él hizo, eso, yo veo que eso él recuerda, ¿para qué? Para reponerse, ¿sí? Para que haya algo que le pueda sostener, ¿sí? Es así, Dios nos va a sostener siempre y nos va a sostener. Aunque parezca que al final va a llegar su ayuda, voy a esperar. No, muchas veces Él obra y demuestra su poder, ¿sí? Saber que Él es fiel y que jamás nos abandona, ¿para cuántos eso es como un consuelo? Para muchos, ¿sí? A mí me consuela mucho saber que Él es fiel. Cuando estoy pasando por tormentas, por tantas situaciones, me consuela saber que Él es fiel. Algo que tal vez me da un poquito de vergüenza comentar es que a principio
Yo siempre escuchaba, ¿no? En la iglesia decir, Dios es fiel, Dios es soberano. Y cuando cantaba, tú eres fiel, y al final, o sea, no entendía muy bien a qué se refería que Dios es fiel, ¿sí? Y me animé una vez a preguntarle a una hermana, ¿por qué dicen que Dios es fiel? Pero luego ya fui entendiendo por qué le decían a Dios que es fiel. Y aparte de entender, lo vivimos, entendemos por qué Él es fiel. Amén. Y Él jamás abandona a los que son suyos. Él está tal vez mucho más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Pensamos cuando estamos en medio del dolor, no me está escuchando, o mi pecado ha sido tan grande que no merezco que me escuche. Pero nos sorprende cuando Él nos da ya una salida, cuando Él le da una solución al problema y te muestra muchas veces el plan que tiene para tu vida, porque nunca deja de estar en marcha. Su plan, sus obras nunca dejan de estar en marcha. Él no se detiene, Él está al pendiente, ¿sí? Y aunque parezca tan contradictorio, quisiera que vayamos a Mateo 5:12, por favor. Mateo 5, del 10 al 12 vamos a leer. Amén. Dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Entendemos qué significa la palabra bienaventurados? Dice que esa palabra puede significar afortunados, felices, pero parece contradictorio, ¿no? Cuando dice felices cuando son perseguidos, insultados, calumniados por causa de la justicia, dice. En sí debemos ser felices, porque la recompensa muchas veces no va a venir de alguien o de algo, sino viene de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y siempre y cuando está mal, sino perseverar. ¿Por qué? Porque felicidad todo el tiempo, no. Gozo, no. Esto es muy independiente de eso, de las circunstancias, ¿no? Porque nosotros lo que debemos es seguir a Jesús para ver su recompensa divina, no recompensa de las personas, porque muchas veces no vamos a recibir esa recompensa, pero sí lo que viene de Dios. Amén. El consejo divino para mí ya es una bendición en mi vida. Cuando nos sintamos en silencio o en ausencia de Dios, ¿qué deberíamos hacer? ¿Simplemente llorar? ¿O podríamos orar? Deberíamos orar, ¿no? Y humillarnos ante el Señor y ser honestos. Ser honestos como aquí el salmista lo dice, ¿no? Ayúdame, Señor. Estoy siendo avergonzado. Me está pasando esto. Estoy pasando por esta prueba. Ayúdame. Abrir nuestro corazón ante el Señor sin temor y expresar nuestro dolor, porque Él nos está escuchando. Y descansemos en su fidelidad. Aunque el proceso sea largo, Él no nos va a dejar. Si no estamos fuera de su cuidado en ningún momento, debemos clamar en la adversidad y vamos a hallar paz. Como dice esta alabanza preciosa, ¿no? Paz en medio de la tormenta.
Eso es lo que estaba buscando el salmista en este salmo, ¿no? Él encontraba paz en medio de la tormenta porque al final vemos que su confianza está puesta en Él y no dejó de clamar. Porque nada, como leímos ese versículo, nada podrá separarnos de su poder y de su amor. Amén. Ese es el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy, hermanos. Quisiera que podamos ponernos de pie. Y podamos acabar con una oración. Amén. Precioso Jesús, gracias, Señor, otra vez porque tú has hablado a mi vida, Señor. Tú nos hablas, Señor. Tú nos das esperanza en tu palabra. Consejo divino, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser humildes para recibir, Señor, instrucción tuya, como en estos salmos, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, Padre, y ayúdanos también a vivir tu palabra cada día, Señor. Todos los días, Señor, que en medio de las tormentas, Señor, nosotros podamos buscarte a ti, Señor, y no correr a lo que nos ofrece el mundo, Señor, sino ser fieles a ti como tú lo eres. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor, hasta verte a ti, Jesús, porque eso es lo que anhelamos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo, como dice tu palabra en esta noche, Señor. Sabemos que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón cada palabra, Señor, a entenderte, Señor, cada día más. Te alabamos, Señor. Te entrego la vida de mis hermanos en esta noche para que tú, Señor, seas hablándoles también a ellos en su descanso, en su día a día, Señor. Que ellos puedan escudriñar más tu palabra, Señor. Dales hambre y sed, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Guárdanos en todo tiempo, Padre. Nos despedimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Te alabamos y te bendecimos. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.